circuito que vamos a ver es el multivibrador no estable, el cual tiene como característica que basta que se alimente empieza a oscilar y les va a entregar esta forma de onda, donde siempre la salida que tengamos en el transistor 1 será opuesta a la del transistor 2. O sea, si uno está en corte, el otro tiene que estar en saturación. Entonces, lo que vamos a ver es cómo es que le hace este circuito para poder generar estas condiciones. Entonces, de entrada, dado que basta que lo alimentemos y empieza a oscilar, vamos a partir de ciertas condiciones. Vamos a suponer que el transistor 1 se encuentra en saturación. Si el transistor 1 se encuentra en saturación, ¿cuánto sería la tensión colector-emisor? A ver, si el transistor 1 se encuentra en saturación, ¿cuánto vale la tensión colector-emisor? Cero. Recuerden que dimos una tabla. La tensión es de 0.2 volts. ¿Sí? Esa es la tensión que vamos a tener de colector a emisor. De hecho, para que quede más claro, vamos a... Tenemos 0.2. ¿Y cuánto tendríamos de base a emisor? $0.8. 0.8 exactamente. Entonces anotamos aquí 0.8 volts. Ahora, ¿cuánto valdría su tensión colector-emisor del segundo transistor? Vamos a suponer que VCC fuera de 12 volts. ¿Cuánto valdría la tensión colector-emisor 2? ¿Sería también de 0.2? No. Aquí, por las formas de onda, si un transistor está saturado, el otro está en corte. Aquí seleccionamos que el transistor 1 estaba en saturación. Por lo tanto, las tensiones colector-emisor sería de 0.2 volts y base-emisor de 0.8. Si el transistor 1 está en saturación, significa que el transistor 2 está en corte. Por lo tanto, ¿de cuánto sería la tensión que yo tengo entre colector y emisor? ¿De 0? No. Aquí en esta forma de onda de la salida 1, tengo dos. Si este nivel bajo, es el que representa 0.2 volts, este nivel alto, ¿de cuánto va a valer? ¿Sería VCC? Dijimos que el circuito estaba alimentado con una batería de 12 volts. Entonces serían los 12 volts. Exactamente. Entonces,
el transistor 2 estaría en corte y aquí nosotros tendríamos una tensión de 12 volts. Esto es lo que nosotros podríamos, en un instante de tiempo, son los valores que nosotros podemos medir. Un transistor saturado, otro transistor en corte. Sabemos que para que el transistor 2 se vaya a corte, lo único que necesito es que este diodo que yo tengo aquí esté polarizado inversamente. Esa situación se puede dar si yo tuviera una tensión, por ejemplo, de -1, -2, -3. O sea, como que hay muchos valores que pudieran provocar que mi transistor se fuera a la condición de corte. Entonces, ahorita no podría yo definir vale tanto, pero al menos con estos valores fijos sí podemos fijar ciertas condiciones. El capacitor, que está marcado aquí como CT2, ¿qué tensión tendría? Observen ahí, sus terminales del capacitor están referidos a voltajes fijos. ¿Cuánto sería? A ver, ¿cuándo tendría el capacitor C2? Quiero conocer la tensión de este capacitor. Observen, de aquí a tierra hay 12 volts. De este otro lado, de aquí a tierra hay 0.8. Por lo tanto, el capacitor, ¿cuánto tiene? Sería la diferencia de potencial, ¿no, profe? Así es. ¿Cuánto sería? 11.2. Exacto, eso sí. El capacitor tendría una tensión de 11.2 volts. Vamos a anotar esa condición. 11.2 volts. Ahora, ¿qué polaridad tengo de este lado? ¿Cuál es la polaridad de este lado? Podría ser positiva. Es positivo. Así es. Vamos a anotar aquí. ¿Por qué es positivo ahí, bro? Sí. Si tú mides la tensión, o sea, ya quedamos que VCC es igual a 12 volts. Entonces, cuando tú mides de este punto a tierra, aquí tú tienes una tensión de más 12 volts de aquí a acá. El más está aquí en esta parte. La tensión menos negativa sería esta parte de acá. Por eso estamos marcando que aquí el más está de este lado. Significa que el menos está del otro lado. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, entonces, estos son los valores fijos que tenemos. Aquí el capacitor, al estar sus dos terminales referidos a tensiones fijas, o sea, aquí es como si yo tuviera una batería de 12 volts y aquí una batería de 0.8.
el capacitor ya no va a hacer nada, simplemente se va a quedar con sus 11.2 volts. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver qué le pasa a C1. Si ustedes observan aquí, tengo una red RC. El transistor 2 está en corte. Como el transistor 2 está en corte, significa que por esta sección no fluye corriente, porque el transistor está en corte. ¿Qué les queda nada más? Esta red RC. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el capacitor? ¿Se va a cargar, descargar o se queda quieto? Se va a cargar. Se va a cargar. ¿Hacia cuánto? Hacia los 12 volts. Hacia los 12 volts, exactamente. Ahora, ¿recuerdan ustedes que en la clase analizamos el caso apagan su micrófono. A ver, en la clase pasada habíamos visto el caso en el cual si un capacitor tenía una carga inicial y nosotros le conectábamos una batería, lo que iba a hacer es cargarse hacia esa tensión. Y entonces de esa tensión inicial iba a ir a SC. Entonces, aplicando ese concepto al ejemplo que estamos viendo ahora, si el capacitor C1 hubiera tenido alguna tensión, no podemos precisar que tenía qué valor, lo que va a hacer al estar conectado de esta manera es cargarse hacia VCC. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, si se va a cargar hacia VCC, ¿están de acuerdo que en algún instante de tiempo la tensión que voy a tener entre estos puntos, producto de esa carga, puede ser igual a 0.8 volts? ¿Sí? ¿Por qué, profe? A ver, vamos a regresar nuevamente a la condición del ejemplo de la clase pasada. Cuando un capacitor tiene una carga inicial, lo que va a hacer es a partir de esa carga cargarse hacia SC. Entonces, en el ejemplo que estamos viendo, tenemos una red RC que se va a estar cargando desde un valor que ahorita desconozco cuál sea, pero lo que yo sí sé es que el capacitor va a tender a cargarse hacia 12 volts. Entonces, en ese proceso de carga que tenemos aquí, la tensión que va en el capacitor va a ir creciendo. Entonces, en algún momento dado, la tensión que ustedes van a tener aquí va a ser una tensión de 0.8 volts. ¿Están de acuerdo? O sea, si les queda claro que la tensión podría llegar a valer 0.8 de aquí a acá, en un instante de tiempo. Profe, ¿VCC no era 12 volts? ¿Cómo? VCC. VCC era 12 volts, así es.
Por eso, es 12, o sea, tu capacitor se va a cargar hacia 12 volts. Entonces vas en el proceso de la carga exponencial, va subiendo, subiendo, subiendo hasta llegar a 12. ¿Estás de acuerdo que en algún instante de tiempo, si yo llego con un multímetro y mido esta tensión, que es la caída que tiene, que es la tensión del capacitor más estos 0.2 volts, mi tensión puede valer 0.8? Ah, no sé. ¿Sí estás de acuerdo? Bueno, ¿los demás están de acuerdo que sí es factible que pase eso? Sí, profe. Ahora, cuando la base del transistor 2 B.8, ¿eso qué implica? Que el transistor 2 debe estar en corta o en saturación. ¿En saturación? En saturación. Por lo tanto, ya cuando llegamos a punto 8, ahora mi transistor 2 va a tener una tensión de 0.2 volts. ¿Están de acuerdo? Ya quedamos. Su capacitor se está cargando. En algún momento dado de tiempo, la tensión que ve la base va a ser 0.8. Cuando ve esta tensión, va a provocar que Q2 se vaya aquí a una tensión de 0.2 volts. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o hay alguna duda? Todo bien, profesor. Ahora, en este instante de tiempo, cuando yo tengo los 0.2 volts, si yo mido desde este punto hasta tierra, ¿qué tensión voy a leer? ¿Podría repetirlo, profe? Sí. En el momento que Q2 entra en saturación, o sea que ya tengo mis 0.2 volts, si yo mido de este punto a tierra, ¿cuánto voy a medir? O sea, de aquí a tierra. Cero. ¿Cuánto? De tensión 0 volts. No. Desde el capacitor. Sería lo que tiene el capacitor más 0.2. ¿Cuánto me daría? Ah, 11.4. No. O Observe. sea, el capacitor. ¿Sería un volt, no, profesor? ¿Cuánto? ¿Un volt? No. El capacitor está cargándose, ¿no, profe? No. El capacitor, O- acuérdate que el capacitor tenía una tensión fija, porque esta no estaba cambiando, dado que tenías 12 volts de este lado y 0.8 de este lado. Por eso quedamos que tenía 11.2 y que no variaba, porque estaba referido sus dos terminales a valores fijos. El único que estaba cambiando es este capacitor a través de R1. Aquí quedamos que la tensión iba a ir aumentando y en el momento en el cual la tensión que veía la base era de 0.8 volts, el transistor 2 se iba a saturar, por lo tanto tengo 0.2 volts de aquí a acá. Pero ¿cuánto voy a medir de este punto a este punto? 11.4. 11.4, no. ¿Se explica otra diferencia de potencial, profe? No. Es la suma de las dos tensiones, pero vean las polaridades. Ah, sería de 11 volts. 11 volts. Pero ¿cuánto sería? ¿Más 11 o menos 11? Es de aquí a tierra. Bueno, es que es el recorrido de menos a más, entonces sería una fuente negativa. Ajá. Entonces, ¿cuánto es? Entonces sería menos 11 volts. Exactamente. En el momento que este transistor entre en saturación,
nosotros le estaríamos mostrando a la base del transistor 1 una tensión de menos 11 volts. ¿Están de acuerdo? Si en la base muestro menos 11 volts, ¿cuánto va a valer la tensión colector-emisor del transistor 1? Sería de 0 volts porque está saturado. Bueno, está en corte del transistor. Sí, está en corte porque tienes menos 11. El transistor está en corte. Pero ¿cuánto, en este momento ahora, cuánto vale la tensión colector-emisor 1? Ah, ok, sería entonces lo que marca el capacitor. No. Transistor 2 cuando estaba en corte. Los 12 volts. Entonces, ahora que estamos mandando a corte a Q1, ¿qué tensión me entregaría? Serían los 12 volts. Serían los 12 volts. Pero ¿Sí? ¿Qué pasó? sí, es que mi pregunta era que si esos 12 volts no se proporcionaban por la fuente que viene del capacitor, o sea, como el capacitor se estaba cargando, No. no se descarga ahí en el... No. O sea, estos 12 volts son de tu batería. Ah, ok. Aquí, cuando le mostraste los menos 11 volts, vas a tener una tensión de 12 volts. ¿Y el capacitor se queda cargado entonces? Ajá. En este momento ahora, fíjense cómo van cambiando las condiciones. Cuando lo teníamos en azul, el transistor 1 estaba saturado, ustedes tenían una tensión de 0.2 volts de colector emisor, una tensión de base de 0.8 en la base, el transistor 2 estaba en corte y el capacitor 2 estaba referido a valores fijos y este se quedaba con una tensión fija. Por el otro lado, el capacitor C1, R1, aquí había un proceso de carga. Se estaba cargando, iba aumentando su tensión. De hecho, debería de haber aquí una tensión negativa para provocar estos 12 volts, para que este transistor estuviera en corte. Pero como este se está cargando, va a llegar un instante de tiempo en el cual la tensión que ve la base del transistor 2 es de 0.8. Cuando el transistor 2 ve 0.8, él sabe que si en su base hay 0.8, está en saturación, por lo tanto, la tensión colector-emisor cambia a 0.2 volts. Pero en este cambio, si yo sumo la tensión de esto más esto, la base 1 va a haber una tensión de menos 11. Con menos 11, al ser una tensión negativa, el transistor 1 se va a corte, por lo tanto sale 12 volts. Y en este instante de tiempo, cuando ya Q1 se fue a corte, ¿cuánto vale la tensión en el capacitor C1? Sería lo mismo que VCC. No, a veces no puede ser. Fíjate, C1 ahora está referido a 12 volts por este lado y por este lado hay 0.8. ¿Cuánto tendría? Ok, entonces serían 11.2, ¿no, profe? Exactamente, ahora serían 11.2, pero del otro lado. Ahora está acá. ¿Sí? ¿Qué polaridad va de este lado? Positivo. Positivo. Exacto. Observen cómo cambiaron las condiciones. ¿Sí? Anteriormente en azul teníamos los 11.2 estaban del lado del capacitor 2. Ahora la tensión fija de 11.2 se cambió a C1.
Ahora, ya sabemos que el transistor 1 está en corte porque hay una tensión de menos 11. ¿Qué va a pasar? C1 está referido a valores fijos, 12 volts y 0.8. No puede hacer nada, está referido a tensiones fijas. Pero ¿qué le pasa a la red R12C2? ¿Qué pasa aquí? El transistor 1 está en corte, no hay corriente por acá. Aquí no hay corriente. Entonces simplemente tengo una red RC, donde ¿qué va a hacer el capacitor? De la tensión que tiene, se va a empezar a cargar hacia VCC, o sea, hacia 12 volts. Y fíjense, en la base estoy viendo menos 11. Eso quiere decir que si tengo menos 11, pues está en corte. Si se está cargando, entonces voy a pasar menos 11, después voy a tener menos 10, menos 9, menos 8, y así va a ir creciendo su tensión. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuevamente en la base del transistor 1 tengo 0.8. Cuando logro eso, saturo nuevamente el transistor 1 y cambian otra vez las condiciones. Entonces, de esa manera se está alternando. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Si nosotros pusiéramos un osciloscopio, veríamos lo siguiente. Aquí tenemos a nuestro capacitor. Vean el ejemplo que pusimos. Partimos de que el transistor 1 estaba saturado. Por lo tanto, colector emisor vale 0.2, base 0.8. El transistor 2 estaba en corte, teníamos 12 volts. Ahorita sabemos que el otro capacitor tenía un proceso de carga. Por lo tanto, venía una señal como esta. Cuando alcanza los 0.8, me va a provocar el cambio. El transistor que estaba saturado se va a corte y el que estaba en corte se va a saturación. ¿Y quién sostiene la condición de corte? Es precisamente esta red RC. Aquí la vemos. De menos 11 se empieza a cargar hasta 0.8. Y cuando alcance 0.8, nuevamente va a provocar el cambio. ¿Por qué se sostiene esa nueva condición? Porque la base del otro transistor está viendo 0.8. Está viendo este proceso de carga. ¿Hasta cuándo? Hasta que alcance 0.8. Lo alcanza, cambian las condiciones. Este se baja a menos 11 y otra vez, y así se está repitiendo el ciclo continuamente. Profe, pero, bueno, tengo una duda solamente. Sí, adelante, adelante. El capacitor, por ejemplo, en el primer instante, cuando tenemos a Q1 saturado y Sí. a Q2 que está en corte, Sí. el capacitor se está cargando, ¿no? Y después, cuando viene el otro proceso, ¿el capacitor se descarga a la base de Q2 o? Es que no entendí muy bien eso. A ver, vamos a repetir aquí. Entonces, tenemos nuestras tensiones fijas. Vamos a partir de la condición en la cual el transistor está Q1 saturado. Tienes 0.2, 0.8 en su base y colector emisor 2, tienes 12 volts. C2 está referido a tensiones fijas, fíjate, 0.8 y 12. Por lo tanto, esta tensión no cambia. Ya nosotros habíamos visto que en esas condiciones, aquí el capacitor iba a tener una tensión de 11.2 volts. Y no cambiaba. Y de hecho, de este lado tú tenías el más. Para que tu transistor 2 esté en corte, significa que en su base estás aplicando una tensión negativa.
Si tú tienes una tensión negativa, significa que por esta parte no hay corriente, por aquí no está pasando corriente. Solamente tienes esto, una red RC, donde aquí es una tensión de 0.2 y 12 volts, que es lo que hace tu capacitor, cargarse a través de esto. Esta tensión se está variando. ¿Hasta cuándo va a terminar ese proceso de carga? En principio, si no hubiera nada, llegaría hasta los 12 volts. Pero en su proceso de carga, en algún instante de tiempo, tú vas a tener una tensión de 0.8 en este lugar. ¿Sí te queda claro que es posible que llegue a los 0.8? Sí, profe. Entonces, cuando la base del transistor 2 ve 0.8, pues él sabe que si le ponen 0.8 en su base, a fuerzas su tensión de salida va a ser igual a 0.2 volts. ¿Sí? Sí. Ahora, antes aquí tenías una tensión fija, pero cuando viene este cambio, la suma de esta tensión más esta tensión, por la forma en que están conectadas, te da una lectura de menos 11 volts. Cuando tú aquí ves una tensión de menos 11 volts, pues el transistor 1 se tiene que ir a corte, a fuerzas, ¿sí? Entonces, ya aquí tienes tú 12 volts. En el momento que de colector a emisor 1 tienes tus 12 volts, ahora C1 está referido, sus dos terminales están referidos a valores fijos. Fíjate, tienes 12 volts por este lado, 12 volts de aquí a acá, y por el otro lado tienes 0.8. ¿Qué le pasa a C1? Pues ya se queda fijo. Las dos tensiones a las cuales está referida están fijas, no pueden cambiar. Entonces, ahora tu capacitor C1 va a tener una tensión de 11.2 volts. ¿Sí? En ese instante de los cambios que están ocurriendo, al estar el transistor 2 en corte, ya no va a existir corriente de base 1, porque este transistor está en corte, aquí como que se abre mi circuito. Y entonces la nueva conexión que te queda es esta red RC. ¿Qué va a hacer el capacitor? A partir de la tensión que tiene se empieza a cargar. Y entonces, de que la base 1 lea una tensión de menos 11, después vas a leer menos 10, menos 9, menos 8. Eso es lo que hace que tú veas estas formas de onda. ¿Sí? Vienen estos procesos. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Entonces, cuando ustedes armen este circuito en la práctica que se les mandó, las señales que deben esperar son estas, ¿sí? Donde se puede ver siempre, en este caso, si el transistor 1 está en corte, por eso tengo aquí mis 12 volts, el otro transistor está saturado. Cuando cambian, se satura ahora Q1 y se va a corte Q2. Si está el transistor en corte, a fuerzas en su base hay una tensión negativa. Si el transistor está saturado, a fuerzas en su base va a haber una tensión de 0.8. ¿Sí queda claro?
Sí, profe. ¿Sí? Bueno, a ver, se acaba el tiempo, salimos y regresamos para continuar con la explicación. Bueno, aquí con estas formas de onda, normalmente lo que se nos va a pedir es diseñar un multivibrador no estable a 11. Aquí tenemos dos tiempos. Este tiempo TA, que lo está gobernando esta carga exponencial, que la definen R2 y C2, y el tiempo TB, que es este tiempo, esta carga exponencial, que lo definen R1 y R1 y C1. Conociendo TA y TB, yo puedo determinar el periodo de mi señal y en función de esto podemos obtener la frecuencia de mi señal. Entonces ahora lo que resta es precisamente determinar estos valores TA y TB. Para esto vamos a recurrir a lo siguiente. Fíjense, aquí en este caso es prácticamente el ejemplo que vimos en la clase anterior, donde teníamos mi red RC con una tensión inicial y nosotros encontramos la ecuación de gobierno, que era esta expresión. Entonces, eso mismo lo vamos a aplicar a este circuito. Tenemos un capacitor con una tensión inicial, mi red RC, y una batería. Entonces, aquí la tensión del capacitor 2 está dado por la batería que tenemos, que en este caso es la suma de estas dos baterías. Tomar en cuenta la polaridad, por eso estamos poniendo SC menos 0.2 y la carga exponencial. Ahora, si ustedes observan la forma de onda, lo que define el periodo es el tiempo que va desde este punto hasta este otro punto, hasta alcanzar una tensión de 0.8 volts. Esta es una ecuación para todo el proceso de carga. La tensión que tiene almacenado el capacitor siempre es SC menos 0.8. En el caso de nosotros que acabamos de ver era 12 volts menos 0.8, lo cual me da una tensión de 11.2. Entonces, a partir de eso, ya podemos plantear la tensión de salida que va a corresponder precisamente a su tensión base emisor. Entonces, al sustituir los datos, van a encontrar esta expresión. Lo que a mí me interesa es el momento en el cual la tensión base emisor es igual a 0.8. Entonces, cuando se reemplaza este valor, les queda lo siguiente, y al reducir, llegamos a encontrar que el tiempo TA
es 0.69 de R12.2 y el tiempo TV es 0.69 de RC. Con esa información se puede determinar la frecuencia de oscilación de su circuito multivibrador. ¿Alguna pregunta? ¿O alguna duda que tengan de la explicación? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces recuerden que para la práctica deben obtener estas formas de onda. Si obtienen estas formas de onda, quiere decir que su circuito está funcionando en forma correcta. De acuerdo, profe. ¿Sí? Bueno, nada más un detalle. Vamos a dejarle hasta aquí porque tengo una reunión en la dirección, pero antes de eso, se pueden quedar Martel Ramírez Emanuel, Sánchez Mendoza Héctor y Castro Peña Irving Efraín, por favor, no se retiren. Los demás ya terminamos, eso sería todo. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos. Luego, profe. ¿Qué profe? Hasta luego. Buena tarde. Buenas tardes. Profe, yo solo tengo una pregunta. Sí, a ver. ¿Va a subir calificaciones esta semana o hasta la otra? Ahora sí que sería esta semana. Ok, perfecto, gracias. ¿Mm? A ver, Martel.